El siguiente podcast es una coproducción del Sendero Contenidos y Centro Ignis. En el capítulo anterior viajamos a los inicios del siglo XX y hablamos de los duelos criollos y los duelos de honor. Estos últimos tenían ciertas reglas y contaban con la presencia de padrinos, pero eran ilegales y protagonizados en su mayoría por políticos. Uruguay estaba dividido políticamente entre colorados y blancos, y los principales diarios e instrumentos de cada partido eran El Día y El País. El duelo más conocido fue el que protagonizaron Valle y Ordóñez y Beltrán en el año 1920. Marcó tanto la historia del país que en el año 2011 se hizo una autopsia histórica para encontrar nuevas evidencias. Washington se despertó el 2 de abril muy temprano. Se vistió con ropa de tenis, desayunó solo y tomó su raqueta. Su esposa Elena, embarazada de 7 meses, lo escuchó. Se acercó a la puerta principal del hogar y al verlo así vestido, llena de dudas, le preguntó si realmente iba a un partido de tenis. Él le afirmó que sí. Le avisó que no lo espere a almorzar y la despidió con un beso. Era un Viernes Santo. Ese día dentro de la Semana Santa en la que se recuerda la muerte de Jesús. Beltrán caminó rumbo al círculo de tenis del Prado. A mitad de cuadra lo esperaban en un auto Leonel Aguirre y Eduardo Rodríguez Larreta. Los padrinos del duelo lo llevaron al diario El País. Allí le confirmaron que las armas a utilizar serían 2 pistolas de retrocarga. Washington jamás había disparado un arma. El Gran Parque Central era un sitio adecuado. Un espacio amplio con tribunas lo suficientemente altas para aislar el duelo y no advertir a los curiosos. Beltrán se cambió de ropa y partieron rumbo al estadio bajo una lluvia intensa. Al llegar se encontraron en la cancha con la inconfundible figura del ofendido. Valle y Ordóñez y Beltrán estaban cara a cara, prontos para afrontar su duelo de honor. Mi nombre es Roberto Suárez y esto es El Duelo del Siglo, un podcast sobre el enfrentamiento a muerte entre José Valle y Ordóñez y Washington Beltrán, en un tiempo donde los duelos entre los más destacados políticos eran tan frecuentes como ilegales. Capítulo 2. El campeón del fraude. Beltrán era un hombre fotogénico, de rasgos hegemónicos. Sin embargo, hay tan solo unas pocas imágenes del joven abogado, periodista y diputado del Partido Nacional. Los artículos escritos en el diario El País prueban que tenía una pluma afilada y los testigos que lo escucharon hablar daban fe de sus dotes y carisma para la oratoria. Washington Beltrán era la promesa del Partido Nacional. Un Partido Nacional que comenzaba a ser liderado por Luis Alberto de Herrera. Ese es el periodista y escritor Diego Fischer, autor de Que Tupé, libro que aborda el duelo entre los dos políticos. Pero vayamos a sus orígenes. Beltrán era oriundo del departamento de Tacuarembó. Era de una familia modesta, había perdido a su padre muy tempranamente y luego a su madre. Y había tenido que salir a trabajar siendo apenas un niño, a los 11, 12 años. Beltrán deja su Tacuarembó natal siendo muy joven y se radica en Montevideo. Allí se une a Leonel Aguirre y Eduardo Rodríguez Larreta en la creación del diario El País, al cual tiempo después se le suma Carlos Scheck, un diario informativo que a su vez sería un instrumento político del Partido Nacional. Washington era la excepción entre ese grupo de fundadores, porque los fundadores del diario El País eran los nenes bien, eran los cajetillas, claro. Eduardo Rodríguez Larreta y Leonel Aguirre, dos familias patricias, y Washington era un poco, no integraba ese círculo social muy selecto y reducido. Además lo caracterizaba una pluma muy exquisita, muy buena, y que fue lo que lo llevó a tener una carrera bastante meteórica en torno a ocupar cargos importantes dentro del Partido Nacional. Va a hacer hincapié en eso, en la coparticipación, en la representación y sobre todo en las garantías para el voto secreto. El historiador Matías Borba destaca cómo Beltrán militó por la implementación del voto secreto y el de las minorías.
siendo uno de los impulsores fundamentales de la Constitución de 1918. El diario El Día fue creado años antes del País por Valle y Ordóñez y funcionaba como herramienta política del Partido Colorado. A través de las editoriales y artículos, los políticos de un partido y otro manifestaban sus ideas y combatían a las de sus rivales. Todos los que están agobiados por la justicia son nuestros protegidos. El que inició el estadista que reformó este país. Valle Ordóñez se ocupó de poner a la sociedad en el mundo que llegaba de entonces. El modelo desarrollista que tenía básicamente 4 o 5 líneas, ¿no? Pero en el aspecto económico, nacionalizar, estatizar, industrializar; en el aspecto social, ¿no? La protección a los más débiles; en el aspecto cultural, en términos más marxistas, si se quiere, ¿no? La construcción de un nuevo ciudadano, un nuevo hombre, austero, educado, trabajador, ¿no? Integrador de la cantidad de inmigrantes que venían en esa época, ¿no? Entonces su segunda presidencia va a ser la presidencia de las reformas sociales. La ley de 8 horas, que implica el descanso semanal obligatorio, la limitación del trabajo de los menores, la protección del trabajo de las mujeres. Se aprueba también la ley de accidentes de trabajo. Hay una cantidad de medidas que se toman de alguna manera para proteger a los más débiles dentro de la sociedad, ¿no? El vallismo, claro, cosmopolita, austero, con el Estado como eje, ¿no? O sea, como el Estado como motor de la redistribución, ¿no? Valle también impulsó la instauración del gobierno colegiado, el cual fue criticado por sus adversarios. Su legado también tiene detractores. Estos sostienen principalmente que el expresidente generó un Estado demasiado grande y oneroso. El Partido Colorado y Nacional tenían visiones políticas diferentes, pero incluso dentro de los propios partidos había disidencias que generaban enfrentamientos. En algunos casos, esos enfrentamientos terminaban en duelos entre políticos partidarios. Tanto Valle y Ordóñez como Luis Alberto de Herrera, quien era la máxima figura del Partido Nacional, se batieron a duelo varias veces con distintos contrincantes. El denominador común era siempre el mismo: el honor herido. Debido a lo frecuente que era esta práctica, los políticos tomaban clases en el uso de sables, espadas e incluso armas de fuego. Todo individuo que tuviera una exposición pública tenía que entrenar en el uso de las armas, porque nunca sabía cuándo se iba a exponer. Algunos se pasaban de entrenamiento y querían probar su capacidad, y entonces empezaban a retar a duelo a diestra y siniestra. Quien no aceptaba un duelo era visto por el resto como un cobarde. Ante este violento panorama, el diputado nacionalista Juan Andrés Ramírez presentó en mayo de 1919 un proyecto de ley para los duelos. Sin embargo, en ese momento no encontró respaldo político. Y el doctor Ramírez, viendo cómo iba subiendo de tono ese cruce, sobre todo entre El Día y El País, y uno lee los artículos de la página editorial, los editoriales y los artículos de la página editorial, y eran furibundos, de un lado y del otro, y ese clima fue creciendo, y Ramírez se dio cuenta que eso iba a terminar tarde o temprano con una muerte o con varias muertes, a través de los llamados duelos ilegales, porque eran ilegales. Y entonces propone una ley de duelo y se le ríen en la cara. Paradójicamente, unas pocas semanas después de la propuesta de ley, Ramírez desafía a duelo a Valle y Ordóñez. Y si bien Ramírez va a entender que los duelos son un mal necesario, él mismo va a participar y él mismo va a retar a Valle a duelo en reiteradas oportunidades, y que va a tener su concreción una vez que Valle ya no es presidente para 1918. También Leonel Aguirre, socio de Beltrán, se batió a duelo con Valle y Ordóñez. Valle había tenido un duelo previamente en enero de 1920 con Leonel Aguirre, uno de los directores del País. Y ese duelo fue a sable, donde Valle terminó lastimado de una mano, y ese es uno de los principales motivos por qué se eligen las pistolas y no el sable para el duelo de Beltrán. En la mente de Washington Beltrán rondaba la idea de escribir en su diario una respuesta a un ataque que hizo Valle y Ordóñez al Partido Nacional.
Así fue que el 1 de abril de 1920, Beltrán escribió un artículo en El País al cual tituló «Qué tupé», un texto duro de acusaciones explícitas y cargado de ironía. Comenzó denominándolo a Valle el campeón del fraude. En el clima violento de aquel tiempo, no fueron pocos los que intuyeron que ese artículo llamaría a reparar el honor dañado a través de las armas. 24 horas después estarían frente a frente, apuntándose con un arma de fuego. El Duelo del Siglo es una coproducción de Senderos Contenidos y Centro Ignis, el Centro de Prácticas Creativas de la Universidad Católica del Uruguay. Guión y dirección, Santiago Álvarez. Narración, Roberto Suárez. Colaboración de guión, Federica Bordaberry. Diseño sonoro, Alfonso Campomar. Colaboración en el diseño sonoro, Conrado Hornos. Conarradora, Bahía Carreira. Consultor de historia, Matías Borba. Colaborador general, Adrián Minuti. Ilustración de portada, Josefina Abramsisk. Agradecimientos: Julio María Sanguinetti, Matías Borba, Diego Filler, Guido Berro, Alejandro Jiménez, Susana Monreal, Miguel Lagrota, Guillermo Silva, Miguel Álvarez Montero, Archivo del Partido Colorado, BTV.